Hola Ilan, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento y muy agradecido de poderlos acompañar el día de hoy. Excelente, te agradezco que vengas aquí a esta entrevista, a nuestra sección de Metamorfosis Legal. Es un placer tenerte aquí con nosotros en Vilex. No, hombre, al contrario, muchas gracias por el espacio y me va a dar mucho gusto poder platicar con ustedes. Gracias, Ilan. Me gustaría que te presentes, Ilan, que nos cuentes qué haces, quién eres, un poquito de ti para que te conozcan. Seguro, pues, yo soy abogado. Me dedico primordialmente a ver temas notariales, trabajo en una notaría pública y adicional a eso me dedico a dar consultorías, asesoría en temas de digitalización, de transformación digital relacionada con temas jurídicos directamente. Y bueno, también un poquito de lo que queríamos platicar es por ahí hemos trabajado con un par de startups, entre ellas Firma Ya, que es un espacio donde se le permite a las personas que se acercan a recibir el servicio a poder hacer trámites jurídicos de manera más sencilla, rápida y totalmente digital. Entonces, pues por ahí estuve dirigiendo ese proyecto durante un rato. Ahorita estamos también trabajando en otras cosas. Entonces, por ahí viene el rollo, ¿no? En un tema digital y de entender cómo actualmente trabajamos los abogados ya más modernos. Muy bien, excelente. Pues nada, estás en el lugar correcto. Súper. Nosotros nos gusta mucho hablar de tecnología. Nosotros somos una empresa tecnológica. Y me gustaría recordar un poquito, Ilan, ¿qué pasó en marzo de 2020? ¿Cómo te tomó la pandemia? Digamos, en términos tecnológicos, quizá, Seguro, ¿no? seguro. Y mira, qué interesante que regresemos a ese punto. Tal vez marzo 2020 es un buen momento para empezar, pero yo me iría un poquitito para atrás de eso, a febrero del 2020, porque en ese momento fue publicada un estudio que realizó el INEGI, con temor a equivocarme del título, porque tiene un nombre así muy complicado. Se llama la Encuesta Nacional sobre el Acceso a las Tecnologías de la Información. Y se reveló ahí, entre varios datos muy interesantes, que sí recomendaría a la audiencia que se echen un clavado a ver eso para entender cómo está el tema del acceso a la tecnología en México. Pues reveló que aproximadamente el 65% de la población tiene acceso a Internet. Y dentro de los datos que aparecen ahí, uno muy relevante y muy interesante que a mí me llamó la atención es que aproximadamente de ese 65% que tiene acceso al Internet y a los medios digitales, el 30% lo usan para interactuar con el gobierno, para hacer trámites, pues ya sea que tengan que ver con la administración pública, con la situación jurídica de las personas o pues para interactuar con el gobierno de alguna manera. Lo cual nos habla de una cuestión importante donde pues tenemos conocimiento de que millones de personas están ya en este mundo digital, ¿no? Donde es ineludible y casi inevitable estar en lo digital, en la tecnología, pues buscando de alguna manera resolver sus necesidades jurídicas pues a través del Internet también. Entonces, con ese tenor, pues llegamos al momento de la pandemia. Afortunadamente, nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Desde antes de que sucediera esto, hemos creído en el tema digital. Y la pandemia, más que ser un tema que fue el inicio, ha sido un catalizador muy importante de la industria de la tecnología legal en México y en todo el mundo. Pero nos hemos dado cuenta de que a lo mejor la infraestructura, ¿no? Del tradicional de los despachos o de quienes nos dedicamos a diferentes trincheras jurídicas, pues pudiera ser un poco más robusta de lo necesario o pudiera ser un poco anacrónica en algunos casos. Y entonces llega la pandemia. Eventualmente, pues por causa de fuerza mayor, nos vemos forzados todo el mundo a empezar, ¿no? Con este tema de trabajar desde casa, trabajo remoto, a distancia, y de repente empezamos
a dilucidar también el tema de que pues empieza a surgir la necesidad de resolver de otra manera, más rápida, más eficiente, más sencilla. Y de pronto nos damos cuenta que hay que voltear a ver la tecnología, ¿no? Y que hay que, de alguna manera, empezar a buscar estas respuestas en donde tal vez antes había una persona que manualmente hacía las cosas. Tenemos ejércitos de asistentes, de secretarias, de pasantes que se la viven haciendo todo de manera manual, y de pronto empieza un fenómeno en el derecho mexicano y en los despachos e incluso en la administración pública locales y en la federal, donde pues empieza esa cosquillita de, híjole, es que si lo hace una máquina, si lo hacemos de manera automática, pues es más sencillo, es más rápido, se reduce el margen de error. Y entonces, pues de esa manera, pues también se empieza a cuestionar mucho de cómo venimos haciendo las cosas. Que también tiene implicaciones muy fuertes en sentido de que también empiezan los sustos, ¿no? Y hay muchos abogados muy talentosos y con trayectorias muy destacadas, ¿no? En las que pues ha habido éxitos muy importantes que empiezan a ser detractores de este tema. Entonces, pues los que estamos parados en el escenario del Legal Tech, de pronto tenemos que empezar a conciliar estas dos visiones y a explicar, a ver, una cosa es el tema jurídico, una cosa es el gremio tan tradicional que somos los abogados, de los pocos que a pesar de la pandemia seguimos usando corbata, y por otro lado tenemos no. Y del otro lado tenemos esto que se siente, ¿no? tan nuevo y tan extraño y que nos llama a adaptarnos a eso. Y por supuesto el miedo de si va a haber una máquina que reemplace a los abogados el día de mañana, ¿no? O sea, de repente empieza ese temor de que vamos a vivir una nueva revolución industrial, pero que ahora es digital, y que entonces la gente va a presentarse ante un juzgado totalmente electrónico, donde un juez virtual resuelve una controversia y un abogado virtual litigue por ellos, que pues parece un escenario tal vez de ciencia ficción, y que no necesariamente es hacia donde estamos yendo. Más bien, y creo que ese es un buen punto para poner sobre la mesa en esta conversación. Y es, no hay que estar espantados del Legal Tech. Hay que entender que se trata de herramientas que nos ayudan a atender mejor a nuestros clientes, a ser más eficientes y a de alguna manera también reducir el margen de error en nuestro trabajo. Nadie se tiene que espantar, no se van a quedar sin chamba, al contrario, la van a poder hacer más fácil y van a poder aprovechar su tiempo para en realidad centrarse en cuestiones estratégicas importantes, que es lo que en realidad es lo que nos gusta hacer a los abogados, ¿no? Claro. Todo el mundo tenemos en nuestras oficinas una carga administrativa inmensa, y a veces parece que dedicarse a lo jurídico se transforma en estar resolviendo trámites y en estar llenando papeles y formatos, y la verdad que para los que somos apasionados del derecho, creo que no hay muchos, no me atrevo a decir nadie porque hay mucha gente en el mundo, claro, pero yo creo que hay muchos, o la mayoría, que lo que nos gusta de dedicarnos al derecho y de ser abogados, pues es la carnita, ¿no? Meternos a la ley, meternos a entender los asuntos de fondo, la parte estratégica, a de veras empezar a pensar en temas pues que son auténticamente jurídicos
y no tanto en la parte administrativa. Y aquí el Legal Tech y todo este tipo de herramientas que van existiendo para gestionar todo tipo de necesidades, de alguna manera, pues implican la posibilidad de hacer eso más y hacer menos lo administrativo. Hay herramientas para llevar time billing, hay herramientas para llevar case tracking, hay herramientas para gestión de contratos, hay herramientas para todo el tema de búsqueda de jurisprudencias, precedentes, para consulta de legislación. Bueno, hay un mundo entero. Y entonces, de alguna manera, eso nos permite pues empezar a entender cómo le podemos hacer también para que nuestra vida sea más sencilla, ¿no? ¿Cuánto tiempo a veces se pasa uno buscando esa jurisprudencia que leí hace tanto tiempo y que estaba buenísima para este caso, pero quién sabe dónde está? Y pues, no, a ustedes en especial no les tengo que contar sobre cómo una manera correcta de sistematizar eso, de tenerlo almacenado, de tenerlo a la mano, pues vienen a hacer mucho más sencilla nuestra labor del día a día. La verdad que hoy en día los códigos de papel, por ejemplo, pues los usamos para decorar nuestras oficinas porque de veras se ven bonitos, ¿no? Atrás del escritorio una biblioteca llena de libritos, pero pues la realidad es que por lo menos hablo por mí, cada vez que yo necesito consultar una ley, cada vez que necesito consultar una jurisprudencia, cada vez que necesito inclusive ver cómo están avanzando propiamente los asuntos de mi actividad profesional, todo es en la pantalla. Entonces es hora de empezar a aceptar esa situación, a abrazar la tecnología y a entender que estamos en un momento de transformación digital y más vale antes que después hacerlo parte de nuestras vidas, ¿no? ¿Quién de nosotros sigue usando en nuestros despachos, en nuestras oficinas el correo postal, por ejemplo? Es algo anacrónico, ¿no? Entonces, a veces hace ruido, ¿no? Pensar que puede haber alguien que esté en contra de usar una herramienta que le va a facilitar la vida, que le va a permitir usar sus recursos de manera más eficiente y que va a reducirle la posibilidad de equivocarse, ¿no? Claro. No, y es que además, o sea, mi visión, digamos, es que la tecnología en todos los ámbitos lo que hace es potenciar, ¿no? Entonces, de repente siento que hay un miedo infundado de los abogados, lo que decías hace un momentito, ¿no? De, oye, es que me voy a quedar sin trabajo en el futuro, ¿no? O sea, no va a pasar, ¿no? Digamos que la tecnología al final lo que hace es potenciar tus habilidades, ¿no? Y yo creo que al final la tecnología hace eso, ¿no? Potencia a los abogados y los hace hacer lo que tú decías, ¿no? Dedicarse realmente al análisis, ¿no? A donde realmente pueden aportar mucho valor y no en temas, pues, muy manuales, ¿no? Claro, y mira, te voy a decir una cosa. Yo como abogado naturalista a más no poder, o sea, yo vengo de una formación muy tradicional, muy parada en el lado del justnaturalismo, que en las posturas jurídicas de la filosofía del derecho más moderna, cada vez se va borrando más esa división entre positivismo y naturalismo, pero de todas maneras yo siendo un abogado muy naturalista, creo mucho en la centralidad del ser humano en el derecho y en la teoría de que un buen abogado primero tiene que ser una buena persona. Claro. Con eso dicho, pues es prácticamente inconcebible, ¿no? Pensar que una máquina pueda algún día reemplazar en su totalidad la actividad jurídica. Y eso sí, casi te lo puedo decir con mucha seguridad que veo como un escenario muy poco probable que llegue el día en el que un robot haga la chamba que nosotros hacemos en el día a día. Sin embargo, y es ahí donde hay que poner mucha atención en cuál es la realidad de las cosas. Es verdad que hay que ser, como digo, ¿no? Hay que ser muy necios para no usar herramientas que nos faciliten. Hay, por ejemplo, un desarrollo muy interesante de IBM que se llama Watson, que es un robot que utiliza inteligencia artificial para escanear todo el sistema de precedentes de los Estados Unidos
Y entonces, al plantearle determinados hechos de un caso, Watson te va a sugerir todos los posibles precedentes relacionados con eso. A lo mejor en nuestro sistema jurídico no es algo que sea muy útil esa herramienta en específico, porque pues, nosotros tenemos el sistema romano canónico germánico, a diferencia de en Estados Unidos que usan el sistema de el common law y precedentes, pero de todas maneras, a ver, qué padre, ¿no? Qué interesante que tú como abogado puedas decir, oye, estoy analizando esta situación, estoy ante estos hechos, ¿no? Y como bien versa el principio general del derecho, dame los hechos, te daré el derecho. Entonces, qué mejor expresión de eso, ¿no? Qué manera tan interesante de poder entender de alguna manera, pues, todo el panorama con un par de clics. Claro. Y entonces, con las piezas del rompecabezas, el abogado tener la posibilidad de, pues ahora sí, armar una estrategia, determinar cuál va a ser el curso de un litigio, cómo construir una tesis respecto de cierta situación y hacerlo pues mucho más eficiente, ¿no? Qué padre poder buscarlo, un par de clics nuevamente, y con eso pues ya lo tenemos, ya lo armamos, ya está hecho, quedó padrísimo, vámonos todos a echar un tequila, ¿no? O sea, qué necesidad de... Y eso es un poco de cómo abrazamos las antiguas tradiciones jurídicas, ¿no? De vamos a quedarnos en el despacho hasta las 10,500 horas de la noche buscando y cajas de documentos y cosas que a veces pues se oyen raro, ¿no? En el siglo XXI, en el mundo de la tecnología, donde todos tenemos en nuestro bolsillo acceso al mundo entero y a todo el conocimiento de la humanidad. Es una cosa que pues difícilmente podemos ignorar. Y el derecho, como una ciencia dinámica y que se adapta a la sociedad y que se adapta a la realidad que enfrentamos en los diferentes momentos históricos, necesariamente tiene que comprender esta realidad y adaptarse a ella. Sí. Oye, Ilan, y por ejemplo, aterrizando todo esto, que digamos que en concepto suena muy padre, ¿no? Y siempre la teoría dice una cosa y luego al final cuando hay que ponerlo en práctica pasa otra, por alguna extraña razón. Decías al principio cuando te presentaste que haces consultoría en temas de transformación digital. Correcto. ¿Qué pudieras recomendar? Digamos, también hay una realidad que hay despachos pequeños, medianos, grandes y muy grandes, ¿no? Correcto. Quizá los muy grandes y grandes ya la están pasando bien, ¿no? O sea, ya hay mucha inversión y están haciendo cosas y yo creo que ahí ya hay una tendencia, ¿no? Pero ¿qué pudieras recomendar para los medianos hacia abajo? O sea, ¿qué a lo mejor estaría interesante como las 5 cosas de tecnología que deberías de implementar en tu despacho para ser más productivo? Seguro. Pues en primer lugar, lo más importante cuando empezamos a trabajar un proceso de transformación digital, o algo que a mí me gusta mucho usar para abrir la conversación con los que depositan en mí su confianza, es preguntándoles ¿qué te gustaría que haga tu equipo si pudieran hacer lo que tú quieras, ¿no? ¿A qué te gustaría que se estuvieran dedicando de veras? Y entonces, generalmente, empieza pues, la gente con la que platico a decir, pues me gustaría, por ejemplo, vamos a hablar de un puesto operativo, ¿no? Que un asistente. Pues me gustaría que esté al pendiente de mis clientes, que esté hablándoles para dar seguimiento de los asuntos, que esté fijándose que todo está como debe de ser, que tenemos las cosas en el orden para poder realizar el trabajo que vamos a llevar a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente pregunta, ¿y qué hacen en su día a día? No, pues se la pasan viendo las facturas de cómo las vamos a archivar, se la pasan revisando cómo tenemos que guardar los documentos, y entonces ahí es donde te das cuenta, ¿no? de esa disparidad que puede existir en lo que es el ideal
y lo que es el estado real actual. Claro. Y entonces cuando detectamos esas dos situaciones en todas las posiciones que pudieran estar involucradas en una firma, desde obviamente los socios senior, directores de un despacho, hasta pues, los puestos más operativos y más sencillos, los pasantes, y con eso poder entender en cada uno de ellos cuáles son las oportunidades que hay de digitalización y de automatización. Número 1, buscar una herramienta de time billing. Nunca creo que vale la pena dedicar horas y horas y horas a estar cargando, ¿no?, el trabajo que se hizo, cuando eso se puede hacer de manera automática y sencilla. Entonces, número 1, buscar una opción de time billing. 2, case tracking. Buenísimo. Los despachos invierten horas y horas yendo físicamente a los juzgados a consultar los expedientes. Y eso es una cosa del siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI y hay software que de manera automatizada, digital, puede ayudar a los despachos a hacer esas consultas de manera directa y periódica, con la periodicidad que se determine. Quiero que lo revises cada día, quiero que lo revises cada hora, quiero que lo revises cada minuto. A diferencia de que lo haga una persona, pues el software no choca en el camino, no se queda atorado en el tráfico, no se enferma, no se encuentra con que llegó hasta allá y el juzgado estaba cerrado. Entonces, muy importante pensar en herramientas para case tracking. Pero una cosita rapidísimo, perdón que te interrumpa, Ilan. Seguro. En esta herramienta de case tracking, ¿ya está conectado entonces el gobierno a estas herramientas? Sí, depende de la materia y depende también qué tipo de procedimiento sea, porque hay algunos juzgados que sí lo implementan, otros que no, pero definitivamente en la vasta mayoría de los asuntos que ven los despachos, con sus decorosas excepciones, okay, sí se puede hacer el case tracking. Y también porque hay servicios ya preparados para poderlo hacer así. Claro. Entonces hay algunos que son absolutamente virtuales. Quiere decir que sin necesidad de ninguna intervención manual el robot va, revisa y trae de regreso la información. Y hay otros que son semi-manuales, que implican que una persona vaya y revise, le alimenta la información a el sistema y entonces pues ahí está disponible para todos los despachos que son parte de esa red esa información. Pero entonces va una persona, alimenta el sistema, en lugar de que de 100 despachos vayan 100 personas a hacer 100 revisiones, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante. Gracias. Por otro lado, tener un hub digital de documentos para el almacenamiento correcto, okay, y para el tema de poder tener la documentación guardada de manera segura. Muy importante, pues son dos aspectos a considerar, ¿no? Uno de ellos, pues por supuesto, es el tema de sistematización, de orden y de la forma de poder llevar un archivo electrónico de los asuntos del despacho, pero por otro lado hacerlo de manera segura. Y aquí hay un tema muy, muy importante, porque muchas veces también me siento con algunos clientes que me dicen, no, oye, es que nosotros ya tenemos todo súper bien digitalizado. Ok, muy bien. Entonces te enseñan, por ejemplo, aquí en el escritorio de mi computadora tengo un folder donde yo me meto y mira, te metes. Y aquí tienes amparos, aquí tienes presentaciones de demanda, aquí tienes ¿no? Y entonces tengo muchas carpetas donde está. Y si te metes a cada uno de los archivos, pues tienes su nombre perfecto con la fecha y el nombre del cliente. Entonces pues, tenemos un archivo electrónico impecable. Y entonces, a veces hay que explicar que eso es una forma tal vez un poco más primitiva de llevar un archivo digital. Que, a ver, para los que así les acomoda, es una buena manera de acostumbrarse, de echarlo a andar, de entender una forma de trabajar en digital
Muy bien. Sí, de tener orden, ¿no? Claro, pero la realidad es que están yéndose en triciclo cuando pudieran irse en Ferrari. Y entonces ese es el tema que hay que empezar a pulir algunas veces, y es decir, oye, puedes usar palabras clave, puedes usar metadatos, puedes usar todo tipo de herramientas tecnológicas para poder estar almacenando tu información de manera incluso más ordenada y teniendo acceso de manera mucho más precisa, ¿no? Porque ve tú a saber cada archivo que contiene. Claro. Y entonces quieres saber, oye, me acuerdo que en algún momento vi escrito en un documento esta información, pero no me acuerdo ni cuándo, dónde, ni cómo. Search bar, lo buscas y te va a decir todos los documentos donde aparece esa información. Por ejemplo, de todo tu despacho. Incluso lo relacionado, ¿no? Lo que tienes relacionado interno. Exacto. Con ese documento. Y en el aspecto de seguridad, a veces, por ejemplo, cuando tenemos despachos que se manejan de esa manera, ¿no? Con el sistemita, digamos, de poner todo en un servidor, pues tienes, número uno, el tema de que no sabemos qué tipo de medidas de seguridad tiene ese servidor. Entonces te expones a que una persona malintencionada pueda acceder y causar daño. Pero por otra parte, también eso genera que pues, todo el mundo tiene acceso a todo. Y a veces no es lo más seguro ni lo más recomendable que todos los colaboradores de un despacho tengan acceso a toda la información. Entonces, manejando el despacho en un hub digital, pues como debe de ser, incluso podemos hacer que un registro determine no nada más quién accedió a la información y por qué, sino también qué información necesitas para hacer tu chamba. Claro. Si necesitas nada más de la A a la C, no tengo por qué darte de la A a la Z, porque, número uno, un tema de privacidad, pero número dos, estoy vulnerando la posibilidad de que se filtren datos o simplemente de que ciertos perfiles de los colaboradores vean cosas que a lo mejor no nos interesa que vean o información que no nos interesa que tengan a su disposición. ¿Cuántas veces no ha sucedido, ¿no? Que a lo mejor algún pasante, algún chavo que no tenga mucha experiencia por un tema de querer platicar lo que está haciendo en la oficina o de querer decir, miren qué cosas tan importantes hacemos en mi despacho, sin ninguna mala intención, obviamente, ¿no? Pero después ahí van y se les sale el dato sensible, se les sale la información confidencial y entonces luego todo el mundo anda rasgándose las vestiduras. Pues, a ver, en parte sí es una negligencia y una irresponsabilidad del que hace una cosa así, pero también, pues, ¿para qué tiene acceso a esa información? Entonces, son cosas que se pueden ir evitando y son beneficios, ¿no? De los que puede surgir, empezar a llevar esta transformación digital de los despachos. Y también como último consejo, siempre tener a la mano una buena herramienta para la consulta de legislación y de jurisprudencia, ¿no? Que esa también es fundamental en el día a día. A veces de la misma manera, ¿no? Hay muchos abogados que me dicen, a ver, ¿para qué? Bueno, incluso me dicen, ¿para qué necesito esto si me puedo meter al JUS? ¿No? Que el JUS pues, es una cosa un poco fuera de este tiempo. Claro. Pero pues es evidente, ¿no? Muchas veces, a ver, esto en especial es algo que sufren mucho los fiscalistas. Ve a buscar la versión más actualizada del Código Fiscal. Está imposible. Siempre está ahí el vete a saber del 2014 con si tiene la adición, si no la tiene, si la reforma, si no, la miscelánea, tantas cosas que salen. Y entonces, a ver, nuevamente, detener a tu equipo pasando 45 minutos hasta que dan con el archivo, vete a saber en dónde, de una versión del Código Fiscal que creen que es la más actualizada, pero no están seguros. Tener la herramienta con la que tienes esa seguridad. Vamos, es
es un tema de necedad el no querer hacerlo. Sí, cuesta trabajo, sí, a veces es difícil empezar a echar a andar y acostumbrarse a las herramientas, pero una vez que están ahí, ya al revés, ya me dicen, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos buscar? ¿Qué más podemos tener? Y yo creo que eso es uno de los valores agregados más importantes en este tema. Claro, yo creo que pasa lo que decías hace un ratito. Nadie usa el correo postal ahora, ¿no? O sea, es un tema de usar el correo electrónico. Claro. Y un día tuviste que dar ese paso, ¿no? O sea, yo recuerdo hace un montón de años usar Eudora, que era, o sea, para leer tu correo tenías que llevar tu CD, tu disquete, ¿no? Meterlo y leer tu correo electrónico. Y era como raro, pero ya te animabas a hacerlo, ¿no? Y creo que ese paso quedó ya hace muchos años, ¿no? Hoy la gente lo toma como algo natural. Y eso es lo que pasa con la tecnología, ¿no? Al final terminas tomándolo como algo natural, lo que cuesta es dar ese primer paso, ¿no? El aventarte a hacerlo. Y luego creo que pasa lo que dices, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer, no? O sea, ya que entendí bien la tecnología, ¿qué otras cosas puedo hacer, no? Y dentro de esto también, hoy en día, y esto hay que ser justos en decir cómo son las cosas también, porque hoy en día el tema de implementar herramientas de tecnología en la práctica jurídica ha resultado ser un commodity. Hoy en día, la verdad que muchos despachos muy exitosos no lo hacen y les va muy bien. Sin embargo, pues hay que ser pioneros en esto por una sencilla razón, que es la siguiente. Queramos o no, esto nos va a alcanzar. Y uno de los argumentos más importantes de por qué sí hay que hacerlo es que no quieres que la transformación digital te agarre al cuarto para el ratito, sino al revés, quieres estar listo y que te sea natural para que el día que en el juzgado digan a partir de hoy no vemos ni un expediente más en papel, tú digas, maravilloso, buenísimo. Y no en ese momento empieces a correr, a ver qué hacemos, a ver cómo cambiamos toda la estructura del despacho del martes al jueves. Porque pues, se vuelve un tema complicado. Y hay poderes judiciales. Por ejemplo, el Poder Judicial del Estado de México está avanzadísimo en temas digitales. Avanzadísimo. Y ya hay consulta de expedientes digitales y ya hay procedimientos enteros que se desahogan de manera digital. Y incluso a veces esto se convierte en un tema de servicio al cliente y de atención. Y entonces le dices al cliente, oye, ¿te acuerdas esto? Antes te lo hacíamos en 3 meses, pues ahora queda en 3 horas. Uh-huh. Y no dan crédito. Los clientes dicen, ¿pero cómo le hacen? Bueno, pues el cuello de botella mayor, que era hacer toda la tramitología de ir, presentar, que reciban, que sellen, que quede el acuerdo, ahora ya automático. Y entonces, qué padre, qué interesante y qué manera también tan eficiente, tan cómoda de atender, porque de pronto también eso nos permite estar viendo el estatus real de las cosas, ¿no? A veces, cambiando ahora un poco del perfil operativo al directivo, ¿no? Muchas veces los socios de los despachos lo que piden y la preocupación que tienen es, ¿cómo le hago para poder tener certeza del estatus que tienen las cosas, qué es lo que se está haciendo, a qué se está dedicando mi equipo y primordialmente por qué les estoy pagando, qué están haciendo, ¿no? Y entonces de repente puedes decir, a ver, en la palma de tu mano tienes un dashboard al que puedes acceder, ver toda esta información, entender cada uno de los pasos, ¿no? A llevarse a cabo y en dónde estás parado. Bueno, pues se vuelve muy cómodo, muy práctico y muy interesante. Pero también un poquito dejando esta parte de la implementación del Legal Tech, te propongo que entremos un poquito también a ver esta parte más teórica, porque en la legislación incluso ya empiezan a surgir temas de la identidad digital de las personas y empezamos a poder dimensionar, por supuesto, esto es una realidad, ¿no? Que todos tenemos
una identidad digital y que existimos de alguna manera en Internet. Y como siempre, el derecho va atrás de la realidad, ¿no? Primero pasan las cosas y después las legislamos. Así ha sido históricamente. Pero pues cada vez más nos estamos empezando a dar cuenta que hay que poner atención a eso y que si hay una identidad digital y que sí pues somos quienes somos en el mundo de carne y hueso, pero también en el espectro radioeléctrico y en la información existimos. Y ahí también hay leyes, y ahí también hay una realidad. Y entonces empiezan a suceder fenómenos como por ejemplo el de la ley Olimpia, ¿no? Donde empezamos a hablar de que se puede cometer un delito por consultar o por compartir cierta información sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Uh-huh. O se dan fenómenos como el de la firma electrónica y de la contratación electrónica, ¿no? Recientemente, fíjate qué interesante, acaba de haber una reforma muy importante al Código Civil de la Ciudad de México que, número uno, reconoce el tema de la contratación electrónica, que eso de alguna manera llega un poco tarde, porque pues, eso ya estaba en el Código Civil Federal y casi desde el año 2000 existe el tema de la contratación electrónica y de la firma electrónica, que son cuestiones que se han trabajado pues, durante los últimos 20 años, pero también incluso ya existe la posibilidad de otorgarse un testamento de manera virtual. Que, hay nuevamente, ¿no? Somos un gremio muy tradicional y hay mucha gente que se espanta y que encuentra los espacios que todavía siguen en gris, en cómo se va a realizar y todo. Y personalmente yo también le veo muchas áreas de oportunidad a la forma en que se ha legislado, okay, y varios riesgos. Sin embargo, no importa, hay que abrazarlo y hay que ver. ¿Y surgirán nuevos retos? Sí. ¿Habrá que resolverlos? Pues sí, pero es lo que hemos hecho toda la historia los abogados, encontrar dónde está ese problema y resolverlo. Y pues es lo que hay que hacer, pero por algo hay que empezar. Entonces, a veces se empieza a ver viejo, se empieza a ver en desuso el tema de, oye, te mando el contrato a tu oficina para que lo firmes, ¿no? ¿Cuántas herramientas existen hoy para gestionar contratos, para firmar? Y también empieza a existir incluso la necesidad de que los abogados y los clientes empecemos a entender pues lo que es una firma electrónica, lo que es una firma digital, lo que es una firma digitalizada, que son cosas diferentes, ¿no? Pero hablando de temas, por ejemplo, como de firma electrónica, empezamos a ver de que se trata de una cuestión que pues se vuelve muy interesante para un contrato, porque no nada más, fíjate, la firma electrónica no nada más es un tema que es un signo del consentimiento, lo cual es pues, fundamental en la contratación. Sabemos todos los elementos de existencia de los contratos, consentimiento, objeto, pues consentimiento, ahí está la firma electrónica. Pero fíjate qué padre, porque la firma electrónica no nada más es signo de consentimiento, sino que también, por ley, autentificadora de la identidad de la persona que lo usa. Y entonces, qué padre poder tener un contrato bien hecho con una firma electrónica como Dios manda. Ojo, firma electrónica no es lo firmamos y lo escaneamos. Firma electrónica no es en el PDF le hago el garabato, sino que firma electrónica pues con la llave pública, con la llave privada, con contraseña, como la que muy popularmente se usa en el SAT. Una firma electrónica como esa, pues también nos verifica la identidad de las partes. Y entonces ya no existe el yo no lo firmé, yo no sabía, ese no era yo. Y empezamos, a ver, no se los tengo que contar. Sabemos que los clientes cuando nos vienen a buscar, lo que quieren muchas veces es seguridad jurídica. Lo que nos está encargando el cliente es que le demos seguridad jurídica. Y este tipo de herramientas son
inviolables, infalseables. Firma electrónica, bueno, es magnífica y que también nos brinda oportunidades como fecha cierta, nos brinda oportunidades como poder verificar que no hayan sido modificados los documentos y de alguna manera pues, también empezamos a ver, ¿no?, hacia herramientas como el blockchain, por ejemplo, que hoy famosísimo por el tema de las criptomonedas, otro tema que impacta también durísimo al tema legal y otro día con mucho gusto nos podemos juntar a platicar de ese tema, ¿no? De cómo hoy en día ya estamos viendo clientes que vienen a hacer sus operaciones y quieren realizarlas utilizando criptomonedas. Lo que quiera que eso sea jurídicamente, si son bienes muebles, si son activos, si son inclusive hay por ahí teorías de que pueden ser como acciones, hay participaciones, todo tipo de cosas se han dicho a ese respecto, pero pues que de alguna manera no podemos darnos el lujo como abogados de que un cliente nos venga a realizar un planteamiento así y no tengamos una respuesta que ofrecerle. Y es que además, como dices, ya son cosas que pasan. O sea, en realidad, o sea, estamos a nada, o seguramente que a ti ya te pasó que llegue un cliente y te diga, oye, quiero pagar con criptomonedas, ¿no? O estoy por comprar una empresa ya nos pasó y la voy a comprar en criptomonedas. Fuimos los primeros en Latinoamérica que hicimos una operación inmobiliaria con activos digitales. Y ahí está inscrita en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México y se hizo y se aterrizó y es una historia interesante, pero a ver, lejos de eso, el hecho es que esto es una realidad y que queramos o no, si uno es necio, la realidad es más, ¿no? Claro. Y se impone porque así suceden las cosas. Y entonces, de alguna manera, hay que estar atentos a estas cuestiones, insisto, para que no te agarre por sorpresa. Oye, Ilan, y por ejemplo, coincido completamente contigo, ¿eh? Y hablabas ahorita de firma electrónica, por ejemplo. ¿Qué tan preparados estamos para la firma electrónica? ¿Cómo ves el panorama general en ese sentido? Digamos, los abogados ya todo el mundo lo tiene claro, las empresas lo tienen claro. ¿Cómo ves el panorama en general? O sea, ahí te faltó mencionar la autoridad. Sí, bueno, la autoridad. Alguna autoridad lo tiene claro y otra no. Y eso es un tema en el que sin duda hay que trabajar, hay que llevar litigios estratégicos para que eso empiece a permear a la totalidad de nuestro sistema jurídico. Pero, a ver, cada vez hay una aceptación mayor. Eso es un hecho. Estamos casados en el sistema jurídico mexicano con el garabato. Y nos encanta ver el garabato y nos da mucha tranquilidad. Y me incluyo en eso. A mí también me fascina el garabato, ¿no? Pero incluso ya existen sistemas que, digamos, desde un punto de vista de ventas han entendido esa realidad y entonces te ponen la firma digital abajo con la cadena electrónica y arriba el garabato que tú le quieras poner. Cada vez más se acepta por los clientes y por los despachos es donde hay más resistencia a veces. Porque, nuevamente, como es algo innovador, como es algo nuevo, como es algo diferente, pues a veces nos da miedo aventarnos al vacío porque nos estamos aventando también con el cliente. Claro. Y entonces, a veces, si fuera un asunto mío personal, pues, órale, ahí veo cómo le hago. Pero no le quiero yo tener que rendir cuentas a mi cliente de por qué el juez no me deja ejecutar un pagaré electrónico, que, ojo, conforme a la ley, perfectamente ejecutable. Pero pues ahí está el principio de materialidad y queremos ver el pagaré en físico para que se pueda ejecutar, que es algo
que si a mí me lo preguntas con el tiempo va a desaparecer, ¿no? Como la letra de cambio famosa, que hoy en día pues, ya está en desuso, como los cheques, que hoy en día cada vez están más en desuso. Y de la misma manera, pues será un proceso, ¿no? Donde poco a poco lo iremos pudiendo abrazar cuando se logren entender a profundidad los beneficios, ¿no? Ahorita te mencioné dos, que es, número uno, el signo del consentimiento infalseable. Número dos, el tema de la verificación de la identidad de las partes. Pero también hay muchos beneficios que no son estrictamente jurídicos, como el tema de la posibilidad de hacer las cosas de manera mucho más práctica y sencilla. Puedes tener una persona en cualquier lugar del mundo firmando un contrato y un segundo después a una en cualquier otra latitud haciéndolo, sin necesidad de enviarse documentos, de firmar en físico, de que apareja también una complejidad logística, otra vez, a la que no te quieres dedicar. Tú eres abogado, tú no eres un gestor de envío de documentos. O sea, claro, no quieres estar perdiendo tiempo en si ya llegó, si no llegó, si se perdió el sobre, sino en avanzar las cuestiones importantes, estratégicas. Claro. Y pues es un tema de tiempo y que va a caer por su propio peso, porque si no es hoy, va a ser mañana. Oye, Ilan, y en ese sentido lo que dices, y a lo mejor para ir concluyendo, ¿hacia dónde va, digamos, la industria jurídica respecto con la tecnología? ¿Cómo ves esa industria jurídica del futuro? ¿Hacia dónde va? Hay muchos posibles escenarios, ¿no? Y del que yo soy más amigo es, número uno, pensar en equipos legales cada vez más compuestos por abogados y menos compuestos por personal administrativo. Okay. Vamos hacia un derecho más rápido, más práctico, más seguro, más sencillo y más democrático. Los procesos de digitalización y de transformación digital permiten la democratización del acceso a la justicia, lo cual es una prioridad muy importante que deben tener nuestros gobernantes y la administración pública en general, y que hay instancias de gobierno muy preocupadas por esto, porque mucha gente actualmente desafortunadamente no tiene acceso a la justicia en todas sus expresiones, desde la dificultad que puede implicar para algunos mexicanos obtener un acta de nacimiento hasta llevar un litigio, ¿no? Y lo más complejo que se nos pueda ocurrir. Hay muchas personas en este país que desafortunadamente tienen dificultad para llegar a eso. Y ahora sí, me regreso a lo que decíamos al principio. Si el 65% de los mexicanos tienen acceso a internet y está incrementando eso, pues ahí está la respuesta. Tenemos que llevar la justicia, tenemos que llevar el derecho a las pantallas para que más y más gente pueda tener acceso, para que sea más sencillo, para que sea más rápido, incluso para que sea más barato y definitivamente para que sea mucho más seguro. Muy bien. ¿Y qué les recomendarías a los abogados? O sea, tú eres un abogado muy joven, ¿no? Pero hay abogados quizá que son de otra generación, ¿no? Que son a los que les está costando un poquito más el cambio. ¿Qué les recomendarías? Que tengan paciencia. Número uno, y lo más importante, que tengan mucha paciencia, que a veces parece raro, pero hay que tener tolerancia a la frustración, paciencia y entender que a veces el mundo, y eso no nada más es el derecho, el mundo va más rápido que nosotros. Y en nuestra industria y las generaciones anteriores lo han vivido en otro tipo de circunstancias, cada uno desde su trinchera, desde su especialidad. Señores y señoras, miles de veces nos hemos tenido que adaptar
al cambio. Y nos pasa muchísimo, pues somos abogados. ¿Cuántas veces nos han cambiado la ley? ¿Cuántas veces ha surgido un tema normativo, regulatorio, algún trámite, lo que sea distinto? Y lo hemos sacado adelante. Pues esto es una más de esas, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a tener que seguir adaptándonos? Pues es cambiar o morir. Y queremos despachos exitosos, queremos proyectos que salgan adelante, queremos que todo mundo le vaya bien. Para que nos vaya bien, esto es indispensable. Claro. Y una última, Ilan, y esta me gusta hacerla porque digamos que a lo mejor mi perfil es muy comercial, ¿no? Y ¿cómo van a vender los abogados en el futuro? O sea, ¿cómo van a vender sus servicios? ¿Cómo venden los abogados en el futuro? No sé, porque falta mucho para el futuro. Pero ¿cómo venden los abogados hoy? Pregúntenselo ustedes mismos. Cada vez que necesitan algo que hacen, sacas tu teléfono y buscas en Google. Ahí está, ¿eh? Si no tenemos una buena presencia digital, si no tenemos una página de internet que sea atractiva, que sea funcional, que resuelva dudas, que resuelva necesidades, estamos en un lío, ¿no? Hoy en día existen herramientas padrísimas para atender a los clientes, incluso de manera digital. Podemos poner un WhatsApp, por ejemplo, del despacho, y entonces que un robot conteste a las preguntas y lo hace muy bien, y entonces que los clientes de manera inmediata, a la hora que quieran, puedan estar ahí al pendiente de lo que sea necesario. Entonces, esa es la manera de hacerlo. A través de canales digitales, sin duda, porque esa es la forma en que la mayoría de las personas hoy resuelven sus necesidades. 1. Y número 2, con probidad, con lealtad, con responsabilidad, con honestidad, porque pues podemos tener cosas muy bonitas de marketing y de imagen corporativa, pero si no somos abogados como debe de ser, que todo el mundo sabe lo que eso implica, los clientes no regresan. Cuando uno es honesto, cuando uno es dedicado, cuando uno es leal, cuando uno hace las cosas de manera diligente, eso generalmente propicia que a quienes nos permiten servirles se vayan satisfechos y traigan de regreso a sus amigos. Muy bien, Ilan. Pues nada, agradecerte tu tiempo. Ha sido muy interesante la plática. Nos haría falta más tiempo para conversar de tantas cosas. Pero nada, pues después te volvemos a invitar. Ya lo decías hace un ratito. Y nos ponemos a platicar de criptomonedas, a ver qué tal. Seguro, y si alguien quiere seguir platicando, a mí me encanta poder hablar de estos temas y de todos los que yo pueda conocer, y me pueden encontrar en mi página de LinkedIn. Ahí podemos continuar con la conversación a los que tengan el interés, con todo gusto, ¿eh? Genial, pues nada, 1000 gracias por tu tiempo. No, hombre, al contrario. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias.